Hola a todos, acá estamos en Sujetos Podcast, espero pues que la pasen bien mientras nos escuchan. Nosotros somos Julián, Sergio, Azucena y el persona que le habla, Juan David, y vamos a hablarles sobre el feminismo y el rol de la mujer en la sociedad. Espero se conecten todos y lo disfruten, y sobre todo que los haga pensar. Y ya que estamos hablando del tema como tal, al que todos vamos a llegar a lo mismo, que empiece ella, por ser la dama. Pues, ¿será que ser mujer es una responsabilidad más grande que ser hombre? De acuerdo con esa situación, al parecer, sí. Lo No, confirmo. y en casi todas, seamos sinceros, las mujeres son como más responsables. Sí, o sea, sí se puede generalizar eso. Yo creo que eso va de la mano de la biología, por decirlo así, porque son las que traen la vida pues a este planeta. Entonces, no sé si eso también influya como en esa parte de que ya sean como más cuidadosas, más precavidas. Pues, Eso sí, eso como es verdad. por el tema más que todo biológico, ser mamá, por decirlo así, ser más protectora. Pues, Por pero ejemplo, eso también es porque ha sido el rol como inculcado, no por ejemplo, necesariamente porque ser madre implique ese tipo de cosas, simplemente el rol de ser madre impuesto es ese, porque la paternidad también debería ser algo responsable. Obviamente todo esto viene pues como del mismo sistema que plantea cómo debe actuar una mujer y cómo debe actuar un hombre. Un sistema que primero, o sea, no es algo que se pueda decir que es natural, no se puede decir que es de hombre y que es de mujer, eso es simplemente algo que culturalmente se acepta. O sea que pues eso está destinado a cambiar, creo yo. Yo creo que todo eso en un futuro está destinado a desaparecer con nosotros pues comentando estos temas y despertando interés en esos temas. Yo estoy de acuerdo con Julián, con que todos estos sistemas tienden a desaparecer, porque el Sí, sistema de género actual es un sistema en decadencia, porque nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, no solo hay dos géneros, el género además no está impuesto por el sexo, entonces yo sí pienso que es un sistema que está en decadencia y que es algo progresivo, pues que obviamente el día a la mañana no va a pasar, pero poco a poco se va como generando el cambio. no creo que, o sea, el sistema como tal completamente no va a desaparecer. Yo no creo que desaparezca completo. O sea, puede mejorar, pero no creo que desaparezca. yo creo que está tan arraigado Juan David que ni siquiera pensás que se puede desconstruir eso. Sí, yo también pienso eso. Pues No, es Pero, o sea, como que para el mí es mismo difícil sistema verlo. vendido, como no, ese es el ah, sistema, es lo que va a prevalecer. ¿Y cuántos tiempos han pasado desde que sabemos que existen los humanos y el sistema sigue imperando todavía? O sea, todavía, por ejemplo, hay racismo, todavía hay muchos machistas, pues, o sea, puede que cambie, pero es muy difícil que, o sea, como que en colectivo todas las mentes cambien la forma de pensar, es complicado. Por eso yo digo, el sistema mejora y va en decadencia, pero de que desaparezca completamente lo veo como complicado. yo estoy en desacuerdo con Juan David, porque ese sistema del que hablamos fue un sistema impuesto por Europa cuando vino aquí a América, pero realmente ese sistema no es el que se manejaba aquí antes. O sea, estamos pensando como si ese fuera el único sistema existente, cuando no. Hay muchos miles de sistemas existentes que han habido a través de la historia, que de hecho no solamente hablan de un solo género y de un solo sexo, hablan de muchos. Y entonces, pues eso demuestra que no más porque fue impuesto no significa que sea la única solución o que sea la única respuesta. Realmente hay muchas formas de vivir que fueron aplastadas por pues, el grupo dominante, pero no significa que ahora que somos conscientes y podemos ver la historia desde atrás, no la podamos cambiar, no podamos ver hacia el pasado en qué estuvo bien y aprender de eso. O sea, lo que pienso es que lo que va a pasar es que el sistema, así como está, el sistema se va a transformar. Lo que digo es que el sistema, por más que se transforme, nunca va a quitar por completo lo que se tenía hasta el principio, ¿sí me entienden? Por lo menos yo también estoy en desacuerdo, porque pues sí es verdad que pues algo va quedando, y es algo que tú dijiste, Juan David. Uno con el tiempo se supone que uno va a transmitir lo que uno cree o lo que uno aprendió, por decirlo así.
Entonces, poniendo un ejemplo como tal, la gente de las generaciones anteriores pues sigue teniendo ese pensamiento, ¿cierto? Pero Claro. yo me he dado cuenta que en estos últimos tiempos, en esta última generación, los llamados millennials, por decirlo así, han ido tomando pues otro tipo de costumbres, otro tipo de pensamientos, un poco más diversos, y eso se va a traspasar de generación en generación y va a llegar a un punto en el que todas, pues no todos, obviamente va a haber excepciones como en todo, pero va a llegar en un momento que esta generación actual va a ser la generación vieja que siembre esas bases como para esos nuevos pensamientos. Entonces yo digo que en algún punto toda esta presión pues, de muchos movimientos, pues como digo, esa presión social de cambio de pensamiento, obviamente cada quien pues va a pensar lo que quiere, pero esa presión también va a hacer pensar a las personas de ello, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué hablo así? ¿O por qué me estoy comportando así? Entonces va a empezar a generarse como esa duda en cada persona y eso va a ser pues un bien como para que las personas se transformen y van a empezar a transmitir esos conocimientos, esa cultura de generación en generación. Obviamente pues eso va a ser un lapso de tiempo muy largo. Exacto. Yo iba justamente a decir algo de eso. Pero pues de que va a pasar, porque como lo decías, uno va dejando como su legado y los pensamientos de las generaciones nuevas van a ir cambiando poco a poco, porque por lo menos yo mirando esta película de La Voz de la Igualdad, que eso está desarrollada más o menos entre los 70 a los 90, en ese tiempo no era como común ver estudiar a una mujer. Si la miraban estudiando pues derecho, ingeniería, esto era muy raro, que solamente lo que estudiaban y los que se preparaban pues eran los hombres. Y mira ahora, uno pues estando en la universidad, uno mira muchas colegas de ingeniería, compañeras estudiando derecho, estudiando microbiología o pues dependiendo pues, de cualquier carrera, y uno ve que pues obviamente pasó un gran tiempo, pero ese cambio de mentalidad se ha prestado como para que las mujeres hoy en día puedan estudiar lo que ellas quieran. Yo tengo varias cosas a decir al respecto. La primera es que yo creo, Juan David, que no estás haciendo una diferenciación entre el sistema y los individuos. Siempre van a haber individuos que piensan diferente al sistema, pero el sistema sí se puede transformar. Es, por ejemplo, que ya en general a nosotros no nos asombra que una mujer pueda votar, ¿cierto? Eso ya se normalizó pues es el común denominador. Claro que todavía hay individuos que seguramente piensan que eso es erróneo y sobre eso no tenemos como control, pero en general el sistema sí puede ir evolucionando. Dos, quería mencionar algo sobre lo que había dicho Julián, que justo hoy había encontrado una publicación de @abrazo grupal en el cual estaban hablando de identidades no binarias y estaban diciendo que no son una novedad pues histórica, que simplemente siempre han sido invisibilizadas por la historia blanca, patriarcal y heteronormativa. Entonces, por ejemplo, hablan de un género pues en las culturas mexicanas que se llamaban los muxes, que no se identificaban como hombres ni como mujeres, solamente pues su existencia era aceptada desde la época prehispánica y eran personas que tenían genitales masculinos pero que asumían roles tradicionales femeninos. Es una aclaración de que sí, de que efectivamente, por ejemplo, en toda esta zona, en este continente, era normal. O sea, no es una novedad que todo eso se esté empezando a presentar, simplemente se está visibilizando. Y por último, era que tenemos que hacer muy buena claridad para no caer en imprecisiones en la diferencia que hay entre sexo y género, porque el sexo es como las características biológicas, pero el género corresponde a los roles que se asumen, entonces no podemos ser imprecisos en eso. Bueno, yo pues obviamente tengo que decir algo, es que prácticamente un sistema lo que hace es como dividirnos. Si nosotros nos viéramos completos como sistema, eso no pasaría. ¿A qué voy? Ojalá todos como que
tuviéramos la conciencia que en estos momentos quizás pues tenemos la mayoría. Lo malo es que los que la tienen, pues los que no la tienen como de pronto la tenemos nosotros, esos también van a transmitir de generación en generación. Obviamente yo apoyo lo que el sistema se debe transformar, o sea, es que el sistema se ha venido transformando. ¿Por qué se debe transformar? Porque es que las condiciones en las que venía el sistema no eran buenas, o sea, porque si un hombre hace algo está bien o es aceptable y si una mujer lo hace está mal visto. Porque, por ejemplo, anteriormente el hombre era el que debía trabajar y la mujer era la que se dedicaba, por ejemplo, entre comillas, a criar. Porque un niño se tiene que diferenciar, por ejemplo, con un color azul y la niña con un color rosa. Porque los niños desde siempre, por ejemplo, en la actualidad, los niños siempre, usted les compra los carritos y a las niñas les compra cocinita. Por ejemplo, a eso es a lo que yo me refiero. Eso es algo que toma mucho tiempo, o sea, es algo, pues miren el tiempo que estamos, eso va a tomar mucho tiempo, que el sistema se va a transformar, si es que se va a seguir transformando, pero de pronto, y es lo que uno no quisiera, y es en lo que yo digo que a lo que voy, es que muchas cosas, así como a nosotros nos ha tocado, van a seguir estando de los sistemas anteriores, pues como el sistema como tal, con las tradiciones anteriores, que es que eso viene pues desde cultura y desde la misma religión que yo les he venido diciendo. Por ejemplo, en el texto del sistema de sexo-género, el paradigma de los sexos de Carlos, él nos dice que, por ejemplo, el sistema de los dos sexos por igual nos limitan y nos encasillan y nos obligan a determinar a los dos sexos. Como tal, un hombre es como bueno para hacer unas cosas y la mujer buena para otras. Pues así se venía viendo desde antes. Ahora pues ya es más normal ver que todo es diferente. O sea, las mujeres pueden hacer lo mismo que los hombres. A eso yo voy, pero ojalá eso llegue a cambiar, o sea, yo estoy con ustedes, el problema es que a mí me cuesta un poquito más de verlo, o sea, ojalá yo me esté equivocando. Pero sí, Juan, para que se dé eso se necesitan o de personas o de movimientos que hagan que se note que estas cosas siguen pasando, que pues es que yo creo que la mayoría a veces pasa por alto muchos aspectos a ese estilo, que lo que mencionabas, que pues a los niños les compran cositas de color azul y a las niñas cositas de color rosado, que juguetes para los niños y juguetes para las niñas y así. Pero para eso se necesita de personas, como digo, o de movimientos que hagan notar que eso sigue pasando. Y es otra cosa que hay mucha gente que presencia actos de este estilo, pues sea de machismo, sea de acoso, sea de abuso, y la gente hace como si nada, como si fuera normal. Y ahí es donde yo creo que falta un poquito más de cultura y saber que ese tipo de cosas deben cambiar y deben ir pues en desarrollo, abriéndole las mentes a las personas como para que eso pues no está bien. Sí es verdad que si así se ha venido de generación en generación, pero eso ya no está bien como ya en este tiempo. Sí, yo siento que el cambio empieza como en reconocer que sí es posible que sea el cambio y pues desde mi propia posición yo reconozco, igual que Juan David, sé que es difícil y reconozco y me entristece que posiblemente no me toque verlo porque pues vivimos en una cultura de machismo arraigado, pero el hecho de que yo reconozca que es difícil no significa que crea que es imposible y tampoco me hace pesimista, pues me hace reconocer como el contexto. Pero yo siento que el simple hecho de reconocer que el sistema está en decadencia ya es como que está en peligro de extinción, o sea, nosotros proyectamos que a futuro no va a ser así. Pues yo pienso que tienen posiciones muy pesimistas al respecto, porque desde hace mucho tiempo se han visto personas que hacen el cambio y ahora más que nunca es que son visibles, ahora más que nunca es que es una exponencial creciente. Y me disculpo por traer aquí la matemática, pero ahora es más que nunca que el cambio se puede ver más acelerado. Entonces yo no lo pondría tan lejos. Yo no lo pondría tan lejos porque
Miren solamente en una brecha, en dos brechas generacionales que son nuestros abuelos y padres, ya todo el cambio que tenemos. Nosotros tenemos un pensamiento totalmente diferente a la mayoría de nuestros abuelos. O sea, que ese cambio tan lejano no va a ser. O sea, si nosotros con dos brechas generacionales estamos así, imagínense nuestros nietos, si es que tenemos, porque somos millennials. Imagínense cómo va a ser ese cambio de ellos. Sí, total. Pues es que yo reconozco también que estamos como en un punto de inflexión, como en el momento en el que todo estalló. Afortunadamente, pues yo lo disfruto, pero a la vez me hace dudar el hecho de que, a pesar de que en ese momento hay muchos movimientos, conductas como el acoso siguen siendo inmensamente normalizadas. Se están dando muchos movimientos que están demostrando lo grave que es la situación en este momento. Sí, y el acoso, sabes que es un tema muy difícil porque un hombre no va a sentir eso que siente una mujer y yo nunca voy a comprender eso y para mí puede ser una exageración, pero es porque yo no lo comprendo. Entonces es un tema en el que el hombre no tiene cabida, me parece a mí. Muchas veces los hombres no reconocen sus privilegios por ser hombres y por eso no están a favor, por ejemplo, del feminismo, porque claro que los hombres sí tienen privilegios. Un hombre puede, por ejemplo, salir a trotar por la noche sin sentir miedo, sin tener miedo de no volver a la casa. Entonces es algo que ellos, pues me imagino que ustedes nunca se han cuestionado. Yo quería interrumpirte un momento. Yo creo que es normal sentir miedo, se puede sentir miedo. Es más, en la película esta de Las brujas de Zugarramurdi, en esa película hay algo muy en común, y es que los hombres, o sea, muestran como una guerra entre sexos, como que los hombres no están de acuerdo con las mujeres y viceversa, pero una particularidad es que los hombres le tienen miedo a las mujeres, le tienen pánico a las mujeres. Y se supone que la película termina con un final que es que una de las brujas traiciona pues a su aquelarre por amor. Sin embargo, las brujas a lo último dicen algo muy peculiar, y es que ellas dicen que a lo último se les va a acabar el amor y ella va a volver donde ellas, como quien dice que los hombres, y ellas mismas lo dicen en la película, solamente los deberían utilizar. O sea, los hombres son como pues solamente objetos, y los hombres las ven a ellas como si ellas fueran una especie de manipulación nada más, y les tienen miedo, les tienen mucho miedo. Pero la película tiene un buen final, o sea, y demuestra que se puede llegar a cambiar, así como lo que estamos hablando del mismo sistema, pues. Tú malinterpretas el momento en el que yo digo que los hombres tienen privilegios. Cuando yo digo que los hombres tienen privilegios por no sentir miedo de ir a salir solos por la noche, no estoy diciendo que es porque no puedan tener miedo. Pues yo sé que en el rol que está concebido por la sociedad, los hombres se supone que no deben tener miedo, y eso también es consecuencia del sistema machista, pero sin embargo tienen privilegios. Pues por ejemplo, yo no creo que tú tengas miedo de salir por la noche porque te van a violar, o tú no tienes miedo de montarte en el transporte público porque te van a tocar tus genitales. Sí puedes tener miedo, no estoy diciendo eso. Los hombres también pueden tener miedo y podemos tener esos mismos miedos. O sea, ¿cómo no puedo tener de pronto miedo de que me vayan a hablar? Lo puedo tener. Sí, no, que, o sea, quizás sí tenemos algunos otros privilegios, por ejemplo, de que nos vayan a tocar, pues el sistema nos ha mostrado que al hombre no le va a chocar que lo toquen, pues al menos no creo que muchos chisten por eso, pero a la mujer sí, obviamente, es que se entiende. No sé dónde, pues cuando tú intentas decir que sí, que a los hombres también les pasa, siento que estás minimizando las problemáticas. Yo trato como de hacer como algo más igualitario, o sea, como tratar de que no, o sea, que los hombres de pronto no pueden tener miedo, no, los hombres pueden tener miedo, sí, que puede que no les pase tan seguido, es que es como más normal que no les pase. Y eso es justamente lo que significa tener un privilegio. Pero es que eso también lo hace la misma sociedad, porque hay muchos que yo creo que sí han tenido este tipo de actos, solamente que por el mismo sistema no se atreven o se sienten mal al decirlo. Exactamente. Porque por el ejemplo que yo puedo colocar, en el caso de que supongamos una mujer llega a una estación de policía y dice, mire que mi marido o mi amante me está maltratando, me golpeó, me hizo tal cosa,
la policía, te lo aseguro que va a ir y busca a ese man, pero a lo que voy es que le van a creer más y van a tomar con mayor seriedad ese tipo de cosas. Por otro lado, supongamos que haya un hombre con la misma situación y le comente eso pues, a las autoridades. No se va a hacer raro que esas personas o se le rían o le digan, no, pero es que usted es el hombre, usted es el fuerte, usted no debería dejar de hacer eso. Y por ese mismo caso es que muchas de las personas que pudieron haber o están viviendo ese tipo de situaciones se callen y no salga eso a la luz por el miedo a la presión social que pues está impuesta, que es lo que yo decía, que el hombre no es el que se deja, el hombre no, que es el que tiene que ser el fuerte, el valiente, que no sé qué, y pues eso no es así, porque pues como dice Azucena, también se puede tener miedo, también puede tener pues sus inseguridades y pues sus cosas, pero por miedo no a decirlas, él sigue siendo pues supuestamente el hombre. O sea, yo sí reconozco que todas esas cosas pasan, claro, eso tampoco se puede invisibilizar, pero pues decir que sí, que es que a los hombres también nos pasan es invisibilizar que por ejemplo solo un hombre por cada 11 mujeres es víctima de abuso sexual, entonces es como, sí tienen un privilegio a pesar de que también les pasa. Eso por un lado, y también me parece impreciso decir que es que a los hombres les creen más, porque pues es más que evidente que en la sociedad una mujer intenta denunciar que sufrió abuso y es inmediatamente revictimizada y entonces empieza a ser cuestionada que pero ¿qué hacías en ese lugar? Pero es que ¿por qué estabas tomando? ¿Por qué estabas vestida así? Entonces no estoy de acuerdo con que uno va a la estación de policías y le dicen sí, hey, vamos a buscar al tipo, porque no pasa. Es más, la mayoría de abusos sexuales no son denunciados porque sentimos miedo. Yo te apoyo en eso, o sea, yo estoy de acuerdo en algo, y es que el sistema sí está muy, o sea, en ese sentido sí apoya más al hombre, pues. Sino que yo como que al tratando de entenderle de hacer, yo es pues el ejemplo más común, si un hombre le pega a una mujer, el sistema, o sea, pues la gente le puede creer y tratan y todo se queda igual, y ahí es cuando te entiendo. Pero ¿qué pasa si fuese, por ejemplo, al revés? O sea, si fuera al revés, en el sistema en el que estamos, yo creo que hasta se burlarían del hombre. Y los consejos no creo que serían los mejores, pues. Es más, no sé qué tipo de consejo le podría dar a una persona normal en ese sentido. Pero yo, pues sí estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo parcialmente con lo que ustedes dicen. Específicamente con lo que dice Azucena de que la mujer no se le cree. Y esto hace parte del mismo argumento de que el cambio ha sido muy extremo en muy poco tiempo. Porque digamos tipo 2005, una mujer denunciaba y se le victimizaba mucho. Pero ahora en la actualidad, aunque todavía sigue ocurriendo, no es tanto como antes y ya se le escucha más a la mujer. Ya nosotros tenemos más conciencia sobre eso. Lo que sí digo es también que hay muchas, obviamente no generalizo, pero sí hay muchas personas que se aprovechan de esto, porque pues yo he visto casos, incluso presencialmente, donde la misma mujer se agrede a ella misma para tener supuestamente amarrado a alguien, como por decir esto de, si no me haces caso, yo digo que vos me estás golpeando y esto. Y pues obviamente por ese tipo de cosas también el sistema también tiene como ese cuidado en saber qué es verdad y qué no, pues por eso a veces saben demorar este tipo de procesos. Pero ahora yo pienso que todo esto de dónde viene, de un sistema insostenible que dice cómo debe actuar una mujer y cómo debe actuar un hombre. O sea, una mujer debe ser sumisa y esperar y el hombre debe ser quien persiga. Esa actitud que se le da al hombre le da como un poder de acechador. Y digamos que esto pues no es nuevo, esto es de hace mucho. Por ejemplo, en el texto de Las quemaron por brujas, hablan de cómo qué papel debería cumplir una mujer en esa época, que debe ser consagrada a Dios, que debe estar siempre pendiente del esposo, que debe cumplir con todos los mandamientos, y que si no hace eso,
entonces es mal llamada bruja, ¿cierto? O sea, alguien del demonio, alguien que tiene conocimiento, que tiene poder, que no solamente está para el servicio del hombre, sino para el servicio de la comunidad o para ella misma o para otras mujeres. Digamos que es un sistema que es muy viejo, pero no demuestra que ha sido efectivo realmente. Respecto a lo que dice Julián, yo quería hacer el comentario que efectivamente hay un rol como muy establecido que se le otorga a las mujeres desde que somos niños, pues lo podemos ver en películas como La Cenicienta, Blancanieves, entonces somos indefensas, necesitamos que nos salven, somos como la pareja de adorno para los príncipes. Últimamente se ha visto un cambio de perspectiva, y esto principalmente se ha visto en películas de estudios Ghibli. Ellos, pues no sé si los hayan visto, tienen películas como La princesa Mononoke, El viaje de Chihiro y Kiki entregas a domicilio. Todas son muy buenas para que se las vean. Esas películas representan como un choque, como una sorpresa, porque de repente empezamos a encontrar princesas que en vez de esperar a ser rescatadas son defensoras de sus principios. O por ejemplo, empezamos a ver no solo mujeres adultas, sino niñas representadas en esas películas que no tienen miedo y que son capaces de aventurarse solas. Yo pienso pues que ya el sistema pues, o la división del sistema como tal, se va transformando, como lo hemos hablado en todo el podcast, y es que sí debe ir cambiando, porque en la división obviamente las mujeres han sido arrolladas, pues no se les ha dado la oportunidad, y es apenas y las estamos aceptando, y es algo que se debe haber hecho hace mucho tiempo, pero mucho tiempo. Las mujeres se tenían que reconocer como sujeto desde hace mucho. Obviamente no se había podido pues por los temas culturales, religiosos, pero pues yo estoy de acuerdo en que el sistema sí es bueno que se vaya transformando, es bueno como vamos. Ojalá, lo que volvíamos al principio, ojalá no se demore. Esperemos a ver cómo pasa. Ese cambio que se espera debe ser no solamente por parte de las mujeres, sino también de los hombres. Últimamente se le ha dado el papel de agente de cambio a la mujer, y es muy importante, pues de hecho puede ser incluso, bueno, no diría que más importante, pero es igualmente importante que el cambio que tiene que tener un hombre. Por ejemplo, en la película El color púrpura, podemos ver a la protagonista que se llama Celia, y ella, después de muchos años de yugo con el marido, al que fue obligada a casarse a los 14 años, a sus 54 años se da cuenta del valor que tiene como mujer, de lo que es y el poder que tiene, y a esa edad se emancipa de ese señor. Y más adelante en la película, el esposo, ex esposo ahora, se da cuenta que así no debía tratar a la mujer, incluso le ayuda a comprar una casa, ya separados. Pienso que el cambio no se debe hacer solamente en la mentalidad de la mujer, del valor que tiene, sino en el hombre como el cambio que puede ejercer, y que él también darse cuenta que él también es una víctima, no tan severa como una mujer, pero a fin de cuentas es una víctima del sistema, que por ende debe cambiar. Pues y voy a insistir con lo de los privilegios, muchachos, porque yo siento que yo hablo de los privilegios de los hombres y la respuesta de ustedes es decirme que no, que realmente a los hombres también les pasan cosas malas, y yo siento que eso es una percepción que se tiene en general, o sea, no es algo solo de esta discusión, sino que siempre es la respuesta que uno recibe. Y claro, pues ustedes también son víctimas del sistema, pero no sufren las consecuencias de maneras tan severas. Yo te apoyo, pero o sea, la única interrupción que yo quería hacer ahí era que nosotros también podíamos sentir miedo, porque parecía como que nos excluyeras del miedo a nosotros, pero sí, o sea, yo estoy de acuerdo. Sin embargo, pues no lo conozco, no puedo llegar a sentir el miedo que tú sientes, porque pues tú eres mujer, y no es por diferenciarlo mal, pero ¿sí me entiendes? O sea, yo como no estoy en tus zapatos no puedo sentir el miedo, o sea, quizás no lo puedo hasta imaginar, pero quiero decir que nosotros también podíamos sentir miedo. Yo sé, y lo dije ahorita, yo sé que incluso en el colectivo a ustedes les hacen pensar que ustedes no deberían sentir miedo solamente por ser hombres, y eso hace parte del sistema, de las creencias del sistema, que también está igual de mal. Pero lo que yo insisto es que, por ejemplo, tú no tienes miedo de que te van a robar para llevarte de trata de blancas. Ese no es
o así tú piensas en eso casualmente y digas, sí, qué miedo, qué tal que me pase eso, pero no es un miedo que tienes constantemente. O sea, yo efectivamente les puedo compartir desde mi experiencia personal que es un miedo que tengo constantemente. Yo tengo miedo de andar a veces de día en la calle y, por ejemplo, si voy en repo deportivo, constantemente estoy recibiendo comentarios. No sé si ustedes también reciben comentarios cada vez que andan trotando, no creo. El sistema no ha cambiado tanto, lamentablemente no se ha pero transformado tanto. a lo que yo voy con eso es que, por lo menos en la película, es la voz de la igualdad, está basado pues, en tiempos más atrás, y hay una escena muy particular que me llamó mucho la atención, que es que está pues, la mamá y la hija pasando por la calle pidiendo un taxi, ¿cierto? Y hay unos obreros por ahí cerca de la zona que las empiezan a acosar pues con piropos y con palabras. Y la mamá le dice a la niña que no les haga caso, que haga como si nada, como si no les escucharan. Hay mujeres que aceptan eso como pues, algo bonito supuestamente. Hay otras que lo rechazan totalmente, pero se quedan calladas. Y hay otras que sí lo rechazan totalmente y hacen un escándalo por ese tipo de cosas. Sí debería ser así. Ya para mujeres y hombres deberían decir las cosas tal como son. En esa escena de la película, la mamá le dice eso a la niña, pero la niña que coge y hace, ella coge y le dice a la mamá, tú no deberías dejarte de decir eso. Y se les para en la raya a los obreros diciéndole, ay, con esa boca besas a tu mamá, pero haciendo de referencia que eso no debería ser así. Y ahí es donde veo que muchas de las cosas, hay pues obviamente en la mayoría sí se hace como un escándalo por decirlo así, pero sí se está quejando de la situación y eso de cierta manera incomoda a las otras personas que hace que reflexionen diciendo, ¿por qué eso? Si no le gustó, pues uno ya, y las personas del mismo alrededor se pueden dar cuenta de eso y pueden tener eso en cuenta al futuro, decir, no, pues yo, porque pues normalmente a veces uno de hombre como a alguien que le gusta o algo así, trata de como llamarle la atención y a veces de esa manera. Entonces uno viendo ese tipo de situaciones, uno puede caer en cuenta pensando como que eso no es bien recibido como por parte de ellas. ¿Por qué lo hago o por qué lo voy a seguir haciendo así? Sergio, pero sabes que yo no sé si alguna vez los que nos están escuchando, tú te has preguntado por qué nosotras a veces no nos paramos en la raya. Pues no siempre es porque no queramos o porque nos guste, muchas veces es porque nos da miedo, porque podemos recibir amenazas, porque podemos recibir golpes. Entonces, pues no siempre es como, ¿por qué no se paran en la raya? A veces tampoco podemos pararnos en la raya. Sí, entiendo esa posición. Julián, termino aquí, ¿sigues? Pero lo que, obviamente hay situaciones, ¿no? Es obviamente como, por lo menos me pongo en un ejemplo, si voy en un callejón, pues solo, altas horas de la noche, y miro un man por detrás, yo no le voy a empezar a hablarle como con confianza o algo así, porque pues me da miedo que me vaya a robar o me vaya a hacer algo, porque pues esto... Y obviamente en ese momento no le va a decir, aléjate o algo, ni siquiera, o vainas, porque pues, eso pueda que influya al man o alterarse, o incluso por juzgarlo mal también se puede alterar y me puede hacer algo a mí. Y sé que pues en dadas situaciones es complicado expresar ese tipo de cosas, pero hay en el ejemplo que les coloco, pues ellas están en pleno día de la calle, pues con mucha gente alrededor, y eso pues de cierta manera me parece como algo bueno como para que la gente se dé cuenta en esa situación, en el cómo y en el dónde decir las cosas. Yo estoy de acuerdo con Azucena y pienso que para uno como hombre es muy difícil sentir lo que una mujer siente cuando está en una situación de esas, y eso es algo que hay que desconstruir y es algo que se puede hacer porque, o sea, personalmente yo era una persona que yo no comprendía cómo una mujer no quiere que la violen, pero sale a la calle con minifalda. Y yo decía, pero, o sea, si no quiere que la violen y saben cómo está la situación, ¿por qué se ponen una minifalda o por qué se ponen un escote si saben cómo está la situación? Y es que, claro, yo caía en el error de que quien estaba mal era la mujer, y la mujer realmente no está mal. La mujer está haciendo lo que quiere.
es el sistema el que está mal. Es como, por ejemplo, si está haciendo un calor bien berraco y yo quiero salir desnudo, suponiendo que eso fuera legal, a mí nadie tiene derecho de tocarme si yo no se lo permito, así yo estuviera desnudo. Simplemente tengo que hijo de madre calor y quiero salir desnudo porque está haciendo que hijo de madre calor. Y eso es algo que muchos hombres no comprendemos, se nos hace muy difícil de comprender. Pero como dije desde el principio del podcast, a fin de cuentas nosotros vamos a entender eso. Eso es el destino de la humanidad, pienso yo. Retomando pues lo que me dijo Azucena, puedo introducir pues un movimiento de unas chicas chilenas que es el movimiento Un Violador en tu Camino, que pues ellas pues estaban haciendo como una obra teatral al principio y eso como que se les salió de las manos, se convirtió en canción, se convirtió como en algo muy viral a lo largo pues del mundo. Ese movimiento trascendió tanto en varios países, hizo reflexionar incluso a los gobiernos y a muchas personas que de cierta manera pues se tapan muchas cosas en el sistema, como estábamos hablando tanto del acoso, del machismo, pero es que a veces la misma sociedad ayuda como a eso, pero a lo que hoy es con eso es que cuando hay una protesta de esa magnitud pone a pensar a la gente y al poner a pensar a la gente hace que la mentalidad también vaya cambiando y este tipo de movimientos ponen incómodas a esas personas que siguen con este pensamiento de muchos años atrás, para que les abran esa mente y les hagan ver las cosas desde el punto de vista de las mujeres y desde el punto de vista de cómo está la sociedad aún en este siglo, con este pues, tipo de actos todavía pues, que se frecuentan y eso es algo pues que me parece muy bueno porque es algo que trasciende fronteras y hace que pues las personas vayan mejorando pues su pensamiento. Total, me gusta mucho que hayas tocado el tema, el movimiento de Un Violador en tu Camino, me parece muy bonito. Por lo mismo que decías tú, las personas escuchan la canción y escuchan que les dicen, pero el violador eres tú, y se incomodan, pues inmediatamente empiezan como a cuestionarse, y a pesar de que muchas personas no estén de acuerdo y sentían que era un movimiento exagerado, generó al menos debate, y eso es una ganancia inmensa porque ese es un tema que generalmente no se pone en la mesa. Además de eso, pues ese movimiento me gusta, no sé si a ustedes les tocó, pero yo justo en el auge del movimiento empecé a ver muchas publicaciones de personas que decían como la culpa no era mía, la culpa fue de Carlos, por ejemplo, ni dónde estaba, y decían como estaba en su casa, pero no importa, pues reconocer que sin importar cualquier circunstancia no éramos culpables, no somos culpables del abuso. Entonces fue pues despertar, como que muchas personas se dieron cuenta de, hey, no fue mi culpa, porque estamos como en automático. Yo puedo hablar desde mi experiencia personal, que yo sufrí justamente esa situación. Yo tardé muchos años en poder reconocer que yo misma había sido víctima de abuso, y mucho tiempo también me cuestioné como quizás fue mi culpa. Y bueno, fueron muchos años como de construir esa idea. Afortunadamente ya sé que no fue mi culpa. Y pues yo tengo la fortuna de decirlo aquí, de seguir aquí, de estar viva y de no haber sido amenazada ni haber pasado por ninguna de esas situaciones horribles que se viven día a día y que son demasiado invisibilizadas. Entonces, bueno, eso respecto a Un Violador en tu Camino. Y justo relacionándolo con eso, me gustaría tocar el tema del movimiento Me Too, que fue un movimiento muy similar, que surgió pues a raíz de muchas denuncias contra Harvey Weinstein, creo, en el 2017. Y al igual que este movimiento, entonces empezaron como a denunciar y empezaron a hacerse denuncias masivas en contra de personajes públicos o pues de personas del común, y nos dimos cuenta de que realmente el acoso es algo inmenso. Realmente la mayoría de las mujeres hemos sufrido acoso o hemos sufrido abuso, y entonces aquí quiero plantear una pregunta, no la tienen que responder,
puede que no tengan la respuesta o si quieren decir algo al respecto, pues genial, pero para que lo piensen, lo reflexionen y ojalá las personas que escuchen el podcast también, respecto a lo arraigado que está el acoso, pues, y la normalización de esas conductas, porque creen que todas las mujeres, o bueno, para no generalizar, la gran mayoría de mujeres, conocemos otras mujeres que han sido acosadas y abusadas, pero ningún hombre conoce un hombre violador o un hombre acosador. Entonces, ahí para que se la piensen. Muchas gracias a Azucena, Sergio, Juan David, a todos nuestros oyentes. Les deseamos un buen día y gracias por escucharnos en Podcast Sujeto.